El Ministerio de Asuntos Exteriores de España, bajo la dirección de José Manuel Álvarez, se encuentra atrapado en lo que parece ser una tormenta interminable de crisis internacionales. Desde la reciente ruptura diplomática con Venezuela hasta las tensiones en Argentina, el conflicto no resuelto con Israel, las delicadas negociaciones con China y las fricciones cada vez más intensas con Argelia, el panorama es sombrío. Cada nueva crisis parece ser un recordatorio de la incapacidad del gabinete para gestionar eficazmente los problemas que surgen, muchos de los cuales han estado en la agenda diplomática durante años, sin ninguna solución clara a la vista. Lo que antes parecía ser una política exterior relativamente organizada, ahora se ha transformado en un campo de batalla, plagado de gestiones fallidas y soluciones temporales que apenas logran mantener el equilibrio. La diplomacia española, que en otro tiempo fue respetada y admirada en los círculos internacionales, hoy parece estar tambaleándose peligrosamente. Los funcionarios de menor rango, que en circunstancias normales podrían limitarse a gestionar regiones específicas o problemas locales, ahora se ven arrastrados a una avalancha de crisis que acaban inevitablemente en el despacho de Álvarez. Es aquí donde se encuentra el verdadero epicentro de la diplomacia española, y donde todas estas crisis convergen, creando una presión casi insostenible sobre el ministro y su equipo. El reto de Venezuela, un conflicto que arde sin control. El caso de Venezuela es, sin lugar a dudas, uno de los episodios más complicados que enfrenta el Ministerio de Asuntos Exteriores. No es que las palabras de la ministra de Defensa, Margarita Robles, calificando el régimen de Nicolás Maduro como una dictadura hayan sido inesperadas. De hecho, lo que realmente sorprende es que no se haya dicho antes. La postura de España hacia el régimen chavista ha sido ambigua durante años, con un equilibrio inestable entre la crítica y la diplomacia. Sin embargo, una vez que las declaraciones de Robles fueron públicas, la respuesta del régimen venezolano no se hizo esperar. Iván Gil, el canciller venezolano, no solo arremetió contra Robles, sino que también convocó al embajador español en Caracas, iniciando una espiral de tensiones que parece no tener fin. La gran pregunta es, ¿cómo permitió España que la situación llegara a este punto? Con tantos frentes abiertos y con una presión creciente sobre el Ministerio de Exteriores, resulta difícil entender cómo una declaración tan predecible no fue anticipada en cuanto a su impacto. La respuesta parece sencilla, la diplomacia española está sobrepasada, apagando fuegos que no dejan de avivarse. El caso de Venezuela no es nuevo. Desde que Nicolás Maduro asumió el poder en 2013, las relaciones entre España y Venezuela han estado en constante tensión, y esta ruptura diplomática es solo el último eslabón en una cadena de desencuentros. El régimen de Maduro ha recurrido, una vez más, a su estrategia habitual de buscar enemigos externos para desviar la atención de los graves problemas internos que atraviesa Venezuela. En este escenario, España ha sido el objetivo perfecto. El nombramiento de Edmundo González como presidente electo por parte del Congreso de los Diputados y las declaraciones posteriores de Robles no hicieron más que avivar las llamas de la ira de Maduro, quien ha intensificado su campaña de represión contra la oposición. Edmundo González y el drama de la oposición venezolana. Pero, ¿qué sucede realmente en Venezuela? Edmundo González, quien, según la comunidad internacional, habría ganado las últimas elecciones presidenciales, ha sido perseguido implacablemente por el régimen chavista. La policía de Maduro, siempre leal a las órdenes del líder, lo ha convertido en su principal objetivo. En un desesperado intento por salvar su vida, González se refugió en la Embajada de los Países Bajos antes de solicitar asilo político en España. Fue entonces cuando la diplomacia española se vio obligada a actuar, enviando un avión militar para extraer al opositor y a su esposa de Venezuela. Este operativo fue percibido por el régimen de Maduro como un acto de guerra. Para muchos, este endurecimiento de la postura venezolana no es más que una estrategia del régimen para desviar la atención de los problemas internos. Venezuela está sumida en una crisis económica sin precedentes, con una hiperinflación que ha pulverizado el poder adquisitivo de los ciudadanos, una escasez de alimentos y medicinas que ha generado una crisis humanitaria, y un descontento popular que amenaza con desbordarse en cualquier momento. En este contexto, Nicolás Maduro ha encontrado en España el enemigo perfecto para culpar de todos los males del país. Señalar a un adversario externo ha sido una táctica utilizada por regímenes autoritarios a lo largo de la historia, y el chavismo no es la excepción. Mientras tanto,
España trata de ejercer su influencia diplomática para garantizar la seguridad de Edmundo González y su familia, pero cada declaración, cada gesto, es utilizado por Maduro para construir su narrativa de resistencia antiimperialista. En esta partida de ajedrez diplomático, la reina está en jaque, y Álvarez parece no encontrar la manera de mover las piezas sin agravar aún más la situación. La diplomacia española, un ministerio al borde del colapso. La saturación diplomática en el Ministerio de Asuntos Exteriores es evidente. Fuentes cercanas al ministerio admiten que la crisis con Venezuela ha sido la gota que ha colmado el vaso. Los desafíos que enfrenta el gabinete de Álvarez son numerosos y diversos. Desde la creciente fricción con Argelia tras el giro de España en la cuestión del Sáhara Occidental, hasta las tensiones con Israel y las complejas relaciones con Argentina, sin olvidar las negociaciones con China y el eterno rompecabezas de Gibraltar, cada una de estas crisis está poniendo a prueba los límites de la diplomacia española. El despacho de Álvarez, que se ha convertido en el centro neurálgico de la política exterior española, es ahora un campo minado donde cualquier movimiento en falso podría desencadenar una explosión diplomática de magnitud considerable. La reciente crisis con Venezuela ha dejado claro que España ya no tiene margen de error. Cada paso en falso, cada declaración que no mida bien sus consecuencias, se convierte en una excusa perfecta para que regímenes autoritarios como el de Maduro escalen el conflicto. Sin embargo, Venezuela no es la única crisis que enfrenta España. La relación con Argelia ha sido extremadamente delicada desde que el gobierno español cambió su postura respecto al Sáhara Occidental, inclinándose hacia las posiciones de Marruecos. Este cambio de postura provocó la ira de Argelia, que decidió suspender relaciones comerciales con España, lo que ha generado un impacto considerable en las relaciones diplomáticas y económicas entre ambos países. Argelia es un actor clave en el norte de África y un socio estratégico para España, especialmente en cuestiones energéticas, por lo que esta crisis añade otra capa de complejidad al ya caótico panorama diplomático. Por otro lado, las tensiones con Israel siguen presentes, especialmente debido al histórico conflicto palestino-israelí, en el que España ha tratado de mantener una postura equilibrada. Sin embargo, esta tensión añade otro frente a un ministerio que parece incapaz de encontrar respiro. Y mientras todo esto ocurre, las negociaciones con China, una superpotencia económica con intereses geopolíticos en todo el mundo, se complican cada vez más. Gibraltar, el eterno rompecabezas. No podemos olvidar, además, la cuestión de Gibraltar, que ha sido una espina en el costado de la diplomacia española durante décadas. La salida del Reino Unido de la Unión Europea, Brexit, ha complicado aún más las ya difíciles negociaciones sobre el futuro del Peñón, convirtiéndolas en un callejón sin salida. Aunque este conflicto no es tan mediático como la crisis venezolana, sigue siendo una fuente constante de dolor de cabeza para la diplomacia española. En resumen, el Ministerio de Asuntos Exteriores se encuentra en una situación crítica, enfrentando múltiples crisis de manera simultánea, y la capacidad de José Manuel Álvarez y su equipo para manejar estos problemas parece estar llegando a su límite. La saturación diplomática es palpable, y cada nuevo conflicto se suma a una lista de problemas no resueltos que siguen acumulándose. Conclusiones: un ministerio al borde del colapso. A medida que el Ministerio de Asuntos Exteriores sigue tambaleándose entre los frentes de Venezuela, Argelia, Gibraltar, Israel y China, una cosa queda clara: la política exterior española ha perdido el rumbo. No es que no haya intentos de apagar los incendios, sino que cada esfuerzo parece más desesperado y menos efectivo que el anterior. José Manuel Álvarez y su equipo están enfrentando desafíos de tal magnitud que ni los mejores malabaristas diplomáticos del pasado habrían logrado mantener todo bajo control. La pregunta que surge es: ¿hasta cuándo puede España seguir enfrentando crisis tras crisis sin colapsar? ¿Qué hará el ministerio cuando surja el próximo conflicto y no haya manos suficientes para apagar el fuego? Venezuela es solo el síntoma de un problema más profundo, donde la política exterior española está cada vez más fragmentada y sobrecargada, tratando de equilibrar intereses que parecen irreconciliables. Pero este no es solo un problema del gobierno, es un problema que afecta a toda la nación. Si España quiere recuperar su lugar en el tablero internacional, se necesita algo más que parches y reacciones tardías. Se requiere una estrategia clara, una visión a largo plazo, y sobre todo, coherencia en el mensaje diplomático. Y ahora te pregunto a ti. Si has llegado hasta aquí,
significa que realmente te interesan estos temas, que sientes la necesidad de estar informado sobre lo que ocurre en el mundo y cómo afecta a nuestro país. Entonces, no tienes excusa para no estar suscrito a este canal. No te lo pido, te lo exijo. Si eres un amante de la política internacional y quieres estar al día de lo que realmente está ocurriendo, hazlo ya. Suscríbete, porque lo que viene será aún más explosivo, y te aseguro que no querrás perderte el próximo capítulo en esta trama de tensiones internacionales que sigue escribiéndose día tras día.